to welcome two friends. Great lady Joe Spencer, please. Thank you, thank you. Joe y yo hemos sido invitados a subir al escenario esta noche de una forma muy informal para estar con vosotros. Muchos de vosotros ya habéis estado aquí con nosotros en programas formales, en alguna parte del mundo. ¿Cuántos de ustedes habéis estado con Joe o conmigo en algún lugar del mundo? ¡Wow, Joe! Esta es nuestra familia y habéis venido de todas formas. Así que nos han invitado a venir aquí informalmente esta noche para pasar algo de tiempo con vosotros, para que hagáis preguntas que a veces no podéis hacer cuando estamos en una audiencia más grande. Tanto Joe como yo somos autores de Hay House y a menudo con Hay House nos vemos en audiencias donde hay 2, 3, 4 o 5.000 personas en una sala y es mucho menos íntimo. ¿No es este un bonito ambiente íntimo en el que tener esta noche? Quiero darle las gracias a Richard por haber organizado todo esto, por su visión. Hace un tiempo tuvimos una mesa redonda que no tenía ningún tipo de guión. Incluso el lugar en el que nos sentamos en el escenario fue aleatorio. Y a medida que íbamos avanzando, teníamos cada una de las preguntas y no pude evitar pensar, ¿qué grupo de personas tan perfecto para reunirse este fin de semana? Y estaba pensando que si el mundo se acabara ese día, o si se acabara hoy, y no va a pasar, pero si lo hiciera, ¿no sería este un grupo fantástico de personas para comenzar un nuevo mundo? ¿No es así? Por supuesto que sí. Así que en este ambiente más íntimo tenemos la oportunidad de tener un poco de diálogo con vosotros. Vamos a recibir algunas preguntas y me han dicho que yo podía hacer la primera. Así que le voy a preguntar a mi querido amigo, mi hermano, mi colega, el Dr. Joe Dispenza. ¿Cómo estás, Joe? ¿Te va bien? Sí, estoy muy bien, gracias. Hemos cenado juntos, así que estoy bien. De hecho, se bajó de un avión hace unas 5 horas y ha venido aquí para estar con nosotros esta noche, así que gracias por hacer este esfuerzo para estar aquí. Y no sé, tiene un aspecto maravilloso, se le ve muy guapo. Muy guapo. Gracias. Así que normalmente no tenemos estas conversaciones con mucha frecuencia, así que si no os importa voy a pediros permiso para hacer la primera pregunta. ¿Es posible? Joe, hola. Solo entre tú y yo. Como si nadie más estuviera escuchando. Ambos hemos hecho este trabajo durante varios años. Estamos viendo que el mundo cambia probablemente más rápido de lo que nadie imaginó que podría suceder. Todos sabíamos que iba a ocurrir, pero está ocurriendo ahora. Así que mi pregunta es, ¿eres optimista sobre hacia dónde vamos en nuestro futuro? En esa mesa redonda comentaste que tenemos la capacidad de cambiar la neuroplasticidad que va más allá incluso del cerebro. ¿Crees que estamos cambiando lo suficientemente rápido como para satisfacer las necesidades del mundo? ¿Lo que el mundo nos pide ahora mismo? Esa es mi pregunta. En un par de horas necesitamos una botella de vino. Así que Greg mencionó que estamos viviendo en una época de extremos y creo que si estás vivo y no has notado que se ha intensificado la temperatura, y no estoy hablando del calentamiento global, sino de la intensidad de la energía en tu mundo, lo más probable es que no tengas latido en este momento. Y no es solo que el tiempo se está acelerando, sino que debido a la tecnología pasan más cosas en una cantidad de tiempo más corta. Y si examinas cada paradigma, cada sistema en este momento, ya sea el sistema político o el sistema económico, o si analizas el modelo religioso, si examinas el medio ambiente, si examinas el modelo educativo, si analizas el modelo médico, todos estos paradigmas diferentes están empezando a colapsar. Y la razón número uno es porque la información está muy fácilmente disponible. Ese planteamiento paternal monoteísta, cuando había una figura de autoridad que era un sacerdote, un médico o un gobernador, un líder, un rey, que supervisaba y gobernaba y tenía toda la información y difundía esa información por elección o por voluntad a la gente, que en un momento en esa época era ignorante, esa era una manera fantástica de controlar a la gente. Y luego, si añades un poco de culpa y un poco de miedo y un poco de sufrimiento y un poco de competencia, se puede mantener a la gente funcionando básicamente como materia, como cuerpos fisiológicos, materia tratando de cambiar materia. Y eso requiere una tremenda cantidad de esfuerzo y de energía para hacerlo. Pero como estos sistemas se están desmoronando,
Piensa simplemente en cómo era hace 30 años, cuando ibas a un médico y te decía, oye, tienes esta enfermedad y quizá tendrías que probar este tratamiento, vamos a extirpar este órgano o vas a probar esta terapia o vas a tomar este medicamento. La mayoría de la gente hace 25 o 30 años firmaba un documento y decía, ok, vale, y lo aceptaba. Y luego había un consentimiento informado que decía, y si tu vesícula biliar no está funcionando o vemos que algo no funciona bien, el apéndice, pues te lo quitamos. Ah, vale, gracias, fantástico. Pero si vamos hasta el día de hoy, si hoy vas a un médico o a un profesional de la salud y te dan un diagnóstico, ¿qué es lo primero que haces cuando recibes el diagnóstico? Te vas a casa y lo investigas y lees sobre el tema. Y si dedicas 2, 3, 4 horas o un par de días, tienes tanta información sobre esa enfermedad como tu médico. Y en algunos casos conoces las opciones alternativas que ellos quizá ni siquiera conozcan. Así que vuelves a tu médico y le dices, oye, quiero probar este tratamiento, quiero probar esta terapia. Y te dicen, bueno, mira, eso no funciona. Pues yo no sé cómo funciona esto en Reino Unido, pero en Estados Unidos la gente diría, ¿en serio? Pues me voy a buscar un médico nuevo. Necesito a alguien que me apoye en mis objetivos de salud y quiero a alguien que me informe y que me aconseje de una manera que me ayude a medir lo que yo estoy haciendo y que no sienta yo ningún rechazo o ninguna negatividad por la elección que estoy haciendo. Y las investigaciones demuestran que las personas que se sienten bien con los tratamientos que hacen se curan más rápido. Así que, como hay muchos sistemas diferentes que están empezando a desmoronarse, yo soy muy optimista, porque para que ocurra algo nuevo, lo viejo literalmente tiene que desmoronarse. Ahora, hay que tener algo en cuenta, porque yo creo que si las cosas realmente empiezan a romperse, hay cierta propensión a que la gente viva en el miedo, a que la gente viva en la carencia, a que la gente compita y trate de conseguir todo lo que necesita porque vive en una conciencia de escasez. Pues bien, es esa misma conciencia, esa misma energía, esa misma mentalidad la que propagará el mismo sistema, la que va a reproducir el mismo pasado de antes. La historia se repetirá. Pero todos los mensajes que vas a oír este fin de semana son realmente sobre cerebro coherente y corazón coherente. Y mi investigación y también la de Greg y la de mucha otra gente aquí va a mostrar que estos son los dos ingredientes que necesitas para navegar a través de las condiciones caóticas de tu vida. Así que en una ocasión estaba hablando, me invitaron a España a hablar con 17 ministros en el país durante la crisis. Querían saber qué podían hacer para cambiar. Así que aquí llego yo, este norteamericanito blanco, hablando en un país que está en crisis y que se está desmoronando. Así que salí al escenario y dije, bueno, vale, ahí está el ministro de Defensa y el ministro de Agricultura y el ministro de Sanidad, ahí están todos. Y en ese momento dije, bueno, entonces, ¿cómo estáis contribuyendo a la crisis? Y ahí pensé, espero que haya un coche para salir huyendo porque creo que me voy a tener que ir. Pero era una pregunta importante porque eso significa que en lugar de mirar fuera de sí mismos, tenían que mirar dentro de sí mismos. Y les dije, ¿cómo se vuelve uno sobrenatural? ¿Cómo empiezas tú a evocar el cambio? Esto significa que cuando hay crisis o cuando hay carencia, ese es el momento de dar. Cuando hay miedo, cuando hay hostilidad, ese es el momento de mostrar amor y valor y compasión. Cuando todo el mundo está juzgando, ese es el momento de mostrar cooperación. Y si seguimos haciendo lo que no es natural, pues antes o después nos convertiremos en sobrenaturales. Y por eso tenemos que buscar ese cambio en el mundo desde un nivel mental diferente. Tenemos que empezar realmente a unificar. Y el ingrediente que crea esa unidad son estas emociones elevadas que llamamos cuidado y cariño y bondad y amor y cooperación y plenitud. Y esas son las cosas que deberíamos cultivar en cada momento. Y si empiezas a aprovechar tu propio potencial, tus propios recursos, tu necesidad de cosas de fuera de ti va a disminuir. Y de repente, ahora, las empresas y organizaciones que persiguen el consumismo, que es como consiguen beneficios, ya no lo van a conseguir lo que necesitan porque estaremos menos controlados, menos seducidos por las condiciones de nuestro entorno. Así que yo soy optimista, en cierto sentido, porque entiendo que lo que se avecina es
que ciertamente va a haber cierto caos, pero también estoy muy emocionado. Y yo creo que todos nosotros, en cierto nivel, hemos negociado estar aquí. Y también creo, por mi experiencia, a ser testigo de gente común que hace lo poco común, sanándose a sí mismos y cambiando sus vidas, creando experiencias milagrosas, yo creo que en otro nivel todos tenemos los recursos y la habilidad para ser capaces de hacer esto. Y a mí las conferencias que más me interesan son aquellas en las que nos ponemos manos a la obra. Ahí es donde quiero estar la mayor parte del tiempo, porque todo lo demás para mí es conversación de sobremesa. Y realmente eso no me interesa mucho. Pero cuando tienes que enfrentarte a tus limitaciones, cuando superas alguna emoción que te ha mantenido anclado al pasado durante 30 años, cuando liberas tu cuerpo de las cadenas de esa emoción y empiezas a liberar energía, ahora puedes ver un paisaje totalmente nuevo en tu futuro, porque ya no lo estás mirando a través de la lente del pasado. Y de repente ya no saltas emocionalmente en tu vida de forma irreflexiva ni reaccionas de la misma manera. Y entonces le das permiso a la gente para hacer lo mismo. Y así empezamos a cambiar todo este juego, ya que empezamos con nosotros mismos y cuando empezamos a hacerlo, empezamos a permitir que otros hagan lo mismo. Así que es un gran momento para estar vivo en la historia, pero nunca, nunca, nunca deberíamos esperar a que la ciencia nos dé permiso para hacer lo que no es común. Hemos de salir ahí fuera y hacer lo poco común y hacerlo repetidamente y hacer que la ciencia venga a estudiarnos y a actualizar sus leyes y decir, ¿qué demonios estáis haciendo? Esa es la verdadera ciencia. Bueno, pues aparte de eso, nada mucho más, ¿no? No hay mucho más que decir. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Joe, por supuesto. Y yo creo que una de las claves en Occidente, y ciertamente lo veo en Estados Unidos, quizá más que en cualquier otra parte del mundo, es aceptar el hecho de que la ciencia no tiene todas las respuestas. Sí, claro, la ciencia es buena, y yo creo en la ciencia, creo en el método científico, pero la ciencia está diseñada para ser constantemente actualizada con información nueva a medida que se produce. Y ahí es donde la ciencia se ha atascado. Y yo esto lo he comentado en organizaciones científicas, donde ese mensaje no fue muy bien recibido. Lo puedo hacer porque yo tengo esta formación, soy geólogo de profesión. Así que la ciencia está diseñada para actualizarse constantemente, pero lo que está sucediendo ahora es que la ciencia ha sido secuestrada por la política, las corporaciones que están utilizando la ciencia o alguna versión de una ciencia anticuada para convencer a la gente, para mantener a la gente en el miedo de una realidad que ya no existe realmente. Mañana hablaremos con más detalle de esto, pero mañana para mí es un programa muy visual. En realidad para Joe y para mí no es muy habitual estar aquí sentados en una silla, siempre estamos moviéndonos en el escenario, como haré yo mañana. Pero la idea es que hemos estado inmersos en una historia sobre nosotros y nosotros mismos que nos lleva a sentirnos separados de nuestros cuerpos, separados del mundo, separados unos de otros. Así que cuando el mundo cambia, tenemos miedo y sentimos que tenemos que acudir a otra persona para que nos dé la información. Y así, todo el paradigma está cambiando ahora. Os doy un ejemplo. Alguien me preguntó en el pasillo, Greg, si esto es cierto, si la ciencia está cambiando, ¿por qué no se enseña en las aulas? ¿Por qué no se enseña en los libros de texto o en las escuelas de medicina? Yo le he hecho la misma pregunta a mis colegas en la universidad. Y comparto con vosotros una conversación que tuve con un amigo mío que se dedica a enseñar la materia de evolución en una gran universidad en California. La idea de la evolución de Darwin, a pesar de que los registros fósiles ya no apoyan la idea de Darwin cuando se trata de nosotros. La evolución es un hecho, pero cuando se trata de los humanos, la teoría se rompe. Algo nos ocurrió. Aparecimos en esta tierra como hace 200.000 años, pero si tú ahora tomas un fósil de nosotros de esa época y lo comparas con nosotros ahora, no hemos cambiado en 200.000 años. Y esta no es la idea de evolución de Darwin. Así que si realmente queremos responder a la pregunta de quiénes somos, tenemos que volver a hace 100.000 años y decir qué pasó, cómo hemos llegado hasta aquí. Así que le pregunté a mi amigo que da clases en la universidad, ¿por qué no compartes la nueva ciencia? Y me dijo, mira Greg, si compartiera esa nueva ciencia, eso invalidaría mis 40 años de carrera docente. Y le dije, no, eso no la invalidaría. Piensa en esto.
Eso demostraría a tus alumnos lo poderosa que es la ciencia, porque compartirías con ellos lo que ya sabías hace 40 años y ahora compartirías con ellos los nuevos descubrimientos. Y él me dijo, bueno, si comparto los nuevos descubrimientos, sería carísimo cambiar los libros de texto. Y yo le dije, no hay problema, porque esto ya es obsoleto, ahora todo es digital, lo cambias en un ordenador y todo el mundo tiene ese cambio. Y entonces me dijo, es un hábito. 40 años llevo enseñando esto. Y si cambio ahora, ¿qué pasa con mis apuntes? Así que es el ego, el hábito, el poder, el dinero, lo que nos mantiene ahí. Y esto es un ejemplo. Nos mantienen ahí, a los que creen en esas historias, en una vieja idea de lo que somos, basada en la separación. Descubrimientos nuevos científicos revisados por pares. ¿Sabes lo que es la revisión por pares? La revisión por pares es cuando un científico crea un artículo, lo hace circular entre sus pares y o bien encuentran errores en su teoría o le dicen que están totalmente de acuerdo con esto. Un artículo puede tardar años en pasar por el proceso de revisión por pares y cuando se acepta, se considera ciencia revisada por pares. Y eso es diferente a que un científico que trabaja en la NASA pueda escribir cualquier cosa, ponerlo en Internet y de repente lo tienes en tu Facebook. Yo lo tengo en mi Facebook. Mira, un científico de la NASA hace esta afirmación. Bueno, es un científico que trabaja para la NASA, pero no es ciencia revisada por pares, solo para que quede claro. Así que aquí estamos, ¿no? De lo que hablamos esta noche. Tú y yo, vosotros, estamos inmersos en una historia de separación, de competencia y de conflicto. Y el mundo que se está rompiendo refleja esas creencias. Nuestra sociedad, nuestras naciones están tratando de resolver los problemas. La economía mundial, se está colapsando porque es insostenible. Ahí lo vemos muy rápido. La forma en la que resolvemos los problemas entre países, Medio Oriente, China, Rusia. Todo esto se está rompiendo porque estamos tratando de hacerlo a través de estas viejas ideas. La forma en que curamos nuestros cuerpos, que se están enfrentando a dolencias que no teníamos hace 30, 40 o 50 años. Y os digo que hay lugares en el mundo a los que voy donde el Alzheimer o el cáncer no existen. Y son personas que tienen 80, 90, 100 o 120 años. Así que no se trata de la edad, se trata de la forma en que vivimos, de nuestros estilos de vida, de nuestros sistemas de creencias. Los nuevos descubrimientos han dado un vuelco a todo esto y nos dicen que la naturaleza se basa en un modelo de cooperación y no de competencia. Así que lo que significa esto, y voy a terminar aquí, pero voy a contaros una historia de la vida real. Mi mujer, que está conmigo aquí, no suele venir a menudo, pero Marta creo que está en la sala, quizá en la parte de atrás. Se ha ido a ver Stonehenge hoy, así que ha llegado tarde. Marta y yo vivimos en Nuevo México, en el norte, y tenemos un amigo de hace mucho tiempo que fue constructor de hermosas casas ecológicas y sostenibles durante más de 30 años hasta el año 2008, cuando se derrumbó la economía. Lo perdió todo. Y cuando pasan cosas así, normalmente intentamos recrear lo que teníamos en el pasado. Así que trató de encontrar lugares para construir casas ecológicas, sostenibles, y nadie las quería en el 2008, era la época de crisis. Y él, cuando cuenta la historia, dice que se despertó de un sueño profundo en medio de la noche a las 3 de la mañana y que mientras se despertaba se susurraba una pregunta a sí mismo. Así que su subconsciente o una intervención superior estaba trabajando con él. Y la pregunta que se hizo es esta. No dijo, ¿cómo puedo mejorar las cosas para mí? Dijo, ¿qué necesita la gente? ¿Qué necesita mi comunidad ahora? ¿Qué necesita mi familia? Y esta es la pregunta fundamental. Porque en el antiguo mundo de la separación, de competencia y conflicto, tú y yo siempre nos hemos hecho una pregunta antes de tomar una decisión en salud o de entrar en una relación romántica o de aceptar un trabajo. En el pasado nos hacíamos la pregunta, ¿qué puedo yo conseguir con esta elección? ¿Qué puedo yo obtener de esta relación? ¿Qué puedo obtener de esta decisión? Y eso tiene mucho sentido en un mundo basado en la separación. Pero nosotros ya no vivimos en ese mundo. Así que la nueva pregunta es, ¿qué puedo yo dar? ¿Qué puedo compartir? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo puedo contribuir con mi familia, con mi comunidad? ¿Qué necesita la gente? Y esa simple pregunta lo cambia todo, porque pasamos de pensar solo en nosotros a abrazar las verdades más profundas de nuestra conexión.
Así que mi amigo hizo esto. A la mañana siguiente se levantó y empezó a diseñar un prototipo y a construir un sistema innovador de invernaderos cubiertos de riego automático y con calefacción. Y podía hacerlos muy pequeños, como para colocarlos en un rascacielos en Nueva York, donde la gente no tiene tierra, o podía construirlos tan grandes como 1 metro por 1 metro cuadrado y colocarlos en zonas abiertas donde la gente tenía tierra. Y dijo, la gente necesita cuidarse a sí misma, y empezó a enseñar a la gente a cultivar sus propios alimentos. ¿Y qué pasó a partir de esto? Que nunca tuvo que mirar atrás. Ahora tiene más éxito ayudando a la gente haciendo todo esto. En la peor recesión económica de los últimos 70 años está prosperando, ahí donde otra gente que construye casas está totalmente sin trabajo. Está más sano porque ama lo que hace, se levanta por las mañanas, va a ayudar a la gente, se reúne con amigos, con vecinos, se siente bien con lo que hace. Y realmente ha tenido que contratar a más gente de la que nunca contrató construyendo casas. Y todo lo que hizo fue cambiar la pregunta. Y esa pregunta es el kit de donde estamos hoy. Al derrumbarse estos sistemas construidos bajo la idea de separación, si tratamos de recrear esos viejos sistemas, de ahí viene la lucha. Pero si permitimos que se derrumben y los sustituimos por algo nuevo, bello, algo sostenible, ahí es donde prosperamos. Y esta es la generación que está haciendo esta elección. Buckminster Fuller, antes de morir, y le respeto muchísimo, para mí es un héroe, hizo una declaración que creo que es un resumen maravilloso. Dijo, nunca vas a cambiar las cosas luchando contra lo que no te gusta. Si quieres provocar un cambio, encuentra una forma nueva de hacer algo que haga que la antigua quede obsoleta. Y todo el mundo adoptará esa forma nueva. No tienes que luchar contra lo antiguo, simplemente deja de hacerlo. Y esto es lo que estamos haciendo hoy. Estamos construyendo un nuevo mundo basado en la sostenibilidad y la conexión. Y este fin de semana vas a escuchar los principios espirituales y la ciencia que valida algunos de ellos. Porque cuando entendemos esto, entendemos lo que funciona y lo que no, sabemos qué hacer más, qué hacer menos. Y como dijo Joe, una vez que estamos empoderados con la comprensión de cómo funciona algo, ya no necesitas que alguien venga y te diga qué hacer. Y esto realmente es un lugar poderosísimo para estar en un tiempo de extremos. Así que voy a parar aquí, pero antes quiero decir esto. Nunca he sido más optimista sobre nuestro futuro, sobre nuestro mundo, sobre la gente de este mundo. Y me habéis oído decir antes que soy realista también. Y muy, muy realista sobre la cantidad de trabajo que se necesita a nivel interno para abrazar una nueva realidad. Y si nunca has pensado en esto antes, ¿has pensado alguna vez en el poder que se necesita para estar donde estás? ¿En este momento lo has pensado? Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. ¿Sabes qué ser tan poderoso hace falta ser para vivir en un mundo en el que aprendiste a hacer las cosas de cierta manera y sentiste que lo tenías todo dominado hasta cierto punto y de repente es como si te quitaran la alfombra de debajo de los pies y ahora se te pide que encuentres un nuevo mundo que todavía no está aquí? Y también que no te pierdas en el miedo a lo desconocido. Ahí es donde estás ahora. Y ahora estás en esta sala este fin de semana y yo me siento muy honrado de estar aquí contigo y con Joe y con los otros ponentes en este escenario porque estamos todos juntos en esto. Estamos explorando esto juntos, vamos a compartir lo que hemos encontrado hasta ahora y creo que al final, al terminar este fin de semana, vamos a tener un modelo muy poderoso que respalde el optimismo que todos los ponentes sentimos sobre hacia dónde vamos, porque estamos construyendo un mundo nuevo y estamos construyendo nuevos cuerpos para llegar allí, así que no sé qué podría ser más emocionante, así que sin más, termino aquí. Gracias. Ojalá tuviéramos 3 horas más para hablar de todo esto, sería maravilloso. Gracias por estas respuestas increíbles. Hay una pregunta que creo que es bastante relevante y viene del público. Es sorprendente pero relevante para todos y dice, he estado escuchando y leyendo acerca del cambio de la evolución humana y la conciencia que va a tener lugar desde hace ya muchos años. Llevo muchos años oyendo hablar de esto, pero en el mundo real no veo ninguna prueba de esto. La forma en la que la gente está actuando y cómo está el mundo me hace sentir desesperanzado e impotente. ¿Cuándo vamos a ver un cambio positivo real en la gente del día a día?
En realidad yo no estoy de acuerdo con esto. De hecho, tengo la oportunidad de viajar por todo el mundo y, bueno, estoy trabajando con un grupo bastante selecto de personas, pero he sido testigo de un cambio de conciencia en los últimos 3 o 4 años. Imagínate cuando me invitaban en 1999 a dar charlas en Estados Unidos o en diferentes partes del mundo, la gente simplemente decía, bueno, venga, voy a ir, voy a sacar mi cristal, y como, a sacar, en fin, poner el poder en algo externo. Y ahora la gente está tan informada, la gente está tan dispuesta. Cuando miras en un aeropuerto o estás en la ciudad y ves a la gente ocupada haciendo sus cosas, sabes que están ejecutando un programa, ¿verdad? Yo pienso que si no estamos en el momento presente, el 95% del tiempo estamos ejecutando un programa, así que no te lo tomes como algo personal, es solo un programa que tenemos que simplemente ejecutamos. Pero cuando te pones a ello y tienes la oportunidad de interactuar con la gente, ves que sus valores han cambiado drásticamente. Ya no hay tanta necesidad de materialismo como hace 10 años. La gente quiere significado, la gente quiere entender mejor las cosas, quiere conexión, quiere ser capaz de controlar sus creaciones, quiere tener la experiencia mística. La gente le da valor a la naturaleza. Ahora hay toda una división intelectual en la que hay una parte de la gente que sigue aferrándose a los antiguos paradigmas. Y yo durante años solía pensar que tenía que hablar con ambos grupos. Y de repente, desde hace unos 2 años, ya no me interesa el otro grupo. Simplemente ya no me interesa. Me interesa la gente que quiere oír hablar de esto. Y creo que si hay suficiente impulso o movimiento en esa dirección, más y más gente seguirá cambiando sus formas. Pero para mí, yo he sido muy observador a la hora de observar a la gente y puedo mirar hacia esta audiencia y puedo decir que aquí hay una muy buena representación de la conciencia aquí mismo. Es una muy buena muestra de la gente que quiere saber y de la gente que está informada. Pero la pregunta que tengo para cada uno de vosotros es, el domingo o el lunes cuando salgáis de aquí, ¿qué vais a hacer con ello? Es decir, ¿cómo vais a aplicar estos principios a vuestra vida? Y así, si no estás demostrando esto en tu propia vida, entonces estás observando todo y a todos los demás siendo la misma persona que eras. Pero si tienes la oportunidad cada día de actuar como si fueras un trabajo en curso, de retirarte de tu vida una pequeña cantidad de tiempo y de sentarte antes de comenzar tu día y decidir a quién vas a presentar al mundo ese día. Y si puedes combinar los conceptos de la física cuántica y de la neuroplasticidad y la psiconeuroinmunología y la epigenética y todas estas diferentes ideas en un modelo, y si tú eres la expresión de eso, y si eres capaz de mantener ese estado modificado de la mente y cuerpo durante todo el día, será mejor que te prepares. Porque algo inusual va a suceder en tu vida, es la ley. Y entonces, si estás dispuesto a retirar tu atención de todos los demás durante un periodo de tiempo, y ya sabes, el trabajo del cerebro es crear significado entre lo que está pasando ahí fuera y lo que está pasando aquí. Y si tienes la capacidad de ir y venir entre esos dos estados con cierta elegancia y no ceder tu poder a nadie ni a nada, y eres capaz de mantener eso, empezarás a atraer condiciones a tu vida iguales a lo que estás sintiendo y siendo en ese momento. Así que digo que está sucediendo, yo digo que está ocurriendo individuo a individuo, persona a persona. Yo diría que a medida que la gente empieza a despertar y empieza a demostrar esos cambios, empezarás a ver pequeños focos de conciencia que empiezan a aparecer en diferentes partes del mundo, donde la gente está realmente empezando, como dijo Greg, a no invertir más su energía en viejos paradigmas. Se ha creado un nuevo paradigma y simplemente abandonan el viejo. Yo lo he presenciado muchas veces, viendo simplemente a la gente que se sana a sí misma. Lo he presenciado y hace 10 años me invitaban a hablar en empresas y organizaciones en todo el mundo y yo me sentaba y hablaba de neurociencia y me iba. Y ahora entro y me dicen, oye, ¿cuándo vamos a meditar? Y os hablo de Sony Entertainment en la ciudad de Nueva York, que está cerrando acuerdos de $50 millones con Beyoncé, que no son gente idiotizada, sino que quieren saber cómo hacerse más equilibrados o más enteros.
Así que la conversación está cambiando. Y después del 2012 todo el mundo decía, ¡ay, el fin del mundo, el comienzo de una nueva conciencia! ¿Cómo es que no está aquí? Es que está aquí. Cuando tú fuiste a tu comunión o a tu bar mitzvah o a tu rito de paso, si es que eres una persona, si eres un nativo, después de ese rito de paso al día siguiente no creciste y eras un adulto. Hizo falta tiempo. Es un tiempo. Hace falta tiempo para que crezcas y este es el proceso de crecer. Estamos en esta aceleración, en este proceso y, por cierto, la energía se intensifica por una razón muy específica, para hacernos sentir tan incómodos que tengamos que hacer algo, que tengamos que actuar, que tengamos que movernos de alguna manera. Pero el movimiento que tenemos que hacer tiene que ser más fraternal, más de hermanos, más de hermanas. Tiene que haber una conexión que hay que demostrar. Y creo que si lo demostramos, creo que la gente empezará a sentirlo y sucede. Pero en mi mundo está sucediendo, sucede sin duda alguna. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y creo que gran parte de ello es la forma en que miramos el mundo, la lente con la que elegimos ver el mundo. A lo largo de mi vida he tenido el honor y el privilegio de conocer a un par de presidentes, he conocido a muchas figuras religiosas de muy alto nivel, líderes políticos, arquitectos sociales, científicos, ingenieros, ancianos indígenas de todo el mundo. Y cada uno de ellos me ha dicho a su manera, Greg, sabíamos que este cambio iba a llegar. Nos lo han dicho, nos lo han contado. Los pueblos indígenas nos lo han dicho durante miles de años. Los ancianos siempre lo han sabido. Todos sabían que un cambio iba a llegar. Y cada una de esas personas, hasta la última, me ha dicho que están absolutamente asombrados por lo rápido que está ocurriendo el cambio. Nadie pensó nunca que iba a suceder tan rápido. Y cuando se trata de la forma en la que la gente cambia, creo que en el nuevo pensamiento, en el movimiento de la nueva era, había una creencia que todavía estaba en la década de los años 80, la convergencia armónica. ¿Os acordáis de la convergencia armónica? ¿Os acordáis de la convergencia armónica? Era en la época del calendario maya. Dejadme que os cuente lo ingenuo que era yo. Yo no tenía ni idea de eso. Yo era ingeniero y trabajaba en la industria de defensa. Y la primera vez que escuché a alguien preguntar sobre la convergencia armónica, yo pensé que estaban hablando de un grupo de rock que iba a venir a Denver, Colorado, que se llamaba las Armónicas Vírgenes, las Harmonic Virgins, que suena bastante igual si lo dices rápido. Así que no tenía ni idea de lo que era, pero hubo un momento de alineación en el calendario maya que precedió al 2012 y todo el mundo dijo, bueno, todo va a cambiar después de esto. Y luego llegó el 2012 y todo el mundo dijo, bueno, ahora sí que todo va a cambiar. Yo creo que todavía había una idea de que de repente se daría ese cambio así, ¿no? Que nos despertaríamos por la mañana y que todo iba a haber cambiado, pero ¿eso es posible? Sí, es posible. ¿Es realista? Pues probablemente no. Creo que lo que ocurre es que las personas cambian como respuesta a ciertas cosas en sus vidas que les plantean un reto. Y ahí es cuando hacen el cambio individual. Un ejemplo perfecto. Las últimas semanas, ¿veis lo que está pasando en el sistema económico de todo el mundo? Que está pasando por unos cambios enormes. ¿Lo habéis visto? Gente que nunca se había creído que estaba pasando nada y de repente ven que está pasando algo porque les está afectando de una manera que ya no pueden ignorar. Pero no se trata solo de la economía, se trata de las decisiones de salud de la gente, de la sostenibilidad. Pero lo que estoy viendo, cuando ves, por ejemplo, el tipo de programas de televisión, lo que vemos ahora vemos programas que antes estaban relegados a unos canales especiales o a la sección de ocultismo en la librería hace 20 años y ahora vemos que es la televisión mayoritaria, los canales principales en el 2020. Cosas que investiga la BBC. ¿Sabes que hay un cambio cuando este tipo de cosas se convierten en la corriente principal? Y voy a hacer una conjetura, pero cuando veo esta audiencia vemos que hay una buena mezcla de hombres y mujeres. Recuerdo que hace 20 años el público era básicamente femenino porque venían las mujeres que normalmente estaban más abiertas a estas nuevas ideas, más abiertas a ideas de la intuición y la curación desde el corazón. Así que todos estos cambios me dicen que algo está ocurriendo. Yo estoy viendo un cambio tremendo y donde más lo veo es en la población general y donde menos lo veo
es en los líderes políticos y aún así estoy viendo ese cambio también. Todos conocemos estas reuniones tan elevadas y con tanta influencia en Davos, donde se reúnen todos los más importantes financieros y las personas que van a establecer la plantilla, la manera de funcionar del mundo. Y uno de ellos hizo una declaración bastante sorprendente el año pasado y dijo: la forma en la que hemos estado pensando en estas reuniones ya no es sostenible. Dijo: para que podamos encontrar la resiliencia, y utilizó esta palabra, resiliencia, que nos ayuden a guiar a nuestras naciones en esta época de cambio, tenemos que pensar de otra manera diferente. Y esto me dice que al menos a cierto nivel ese cambio de conciencia se está propagando a esos niveles más elevados también. Y creo que tiene que ser así porque todos estamos juntos en esto. Así que creo que Joe y yo somos optimistas, vemos un cambio en la conciencia y a veces llega de maneras que uno no esperaría. Brillante, muchas gracias. Voy a haceros algunas preguntas rápidas individualmente, de manera separada. No quiero separaros, simplemente es una cuestión de preguntas. Así que, Greg, comenzamos contigo. ¿Cuál es el propósito del colisionador de hadrones? ¿Es peligroso? ¿Y puede tener algún tipo de efecto la conciencia humana en ella? Esas son 3 preguntas. Bien, ¿cuál es el propósito del colisionador de hadrones? Bien, comenzamos. Si entiendo bien las preguntas, los físicos de todo el mundo están luchando por construir una nueva historia de ti, de mí, de nuestra creación y del principio de nuestro universo, porque la vieja historia ya no funciona. Hemos estado luchando. La ciencia tiene más o menos unos 300 años. La ciencia durante 300 años ha estado luchando para llegar a lo que se llama una teoría del campo unificado. Es una teoría que unifica la vieja física, la nueva física. Es una historia. En términos matemáticos es una historia que trata de nosotros, de cómo comenzó el universo y dónde encajamos, y todavía no han encontrado esa historia. No pueden encontrar ese campo unificado porque el pensamiento de esos 2 niveles de la física está incompleto y la pieza que han dejado fuera es la conciencia. Tradicionalmente los científicos han sido reacios o se han resistido a incluir la conciencia en la teoría del campo unificado. John Wheeler, el profesor John Wheeler de la Universidad de Princeton, que murió hace unos años, murió en 2008, así que más de unos años. Él fue colega de Albert Einstein y fue una de las últimas luces brillantes en el mundo de la física, que fue partidario de que la conciencia fuera una fuerza fundamental en el universo. Y lo que dijo, y fue tan elegante realmente, lo que dijo es que nunca encontraremos la partícula más pequeña de la materia y nunca encontraremos el límite del universo. Y vamos a seguir enviando sondas espaciales que van más y más lejos y cada vez los científicos dicen: creo que hemos encontrado el límite del universo, y miran y hay algo más allá. Y cada vez que hacen estallar estas partículas cuánticas a la velocidad de la luz y las rompen en estas diminutas piezas fundamentales buscando la pieza más pequeña de materia, cuando creen que la tienen, miran y entonces hay algo aún más pequeño. John Wheeler dijo que siempre será así y esta es la razón. Y es exactamente lo que Joe acaba de decir. Dijo que es la acción de la conciencia observándose a sí misma lo que es un acto creativo en sí mismo y para sí mismo. La acción de buscar una partícula más pequeña nos garantiza que siempre crearemos algo para ver, sin importar lo pequeño que sea. El acto de buscar el confín, el límite del universo, nos garantiza que, por muy lejos que vayamos, el mero acto de buscar, de que nosotros busquemos, va a crear algo para que lo pongamos allí. La conciencia es lo que falta en esas fuerzas fundamentales y en su estudio. El colisionador de hadrones o el CERN, todos conocen el CERN, el colisionador. Lo que están haciendo es intentar en el laboratorio recrear el momento, el instante en el que el universo comenzó. Y lo hacen colisionando estas partículas cuánticas juntas a la velocidad de la luz. Hay un tubo de unos 11 kilómetros que va en una dirección, bajo el suelo, y otro tubo de unos 11 kilómetros que va en otra dirección. Y en cada tubo empiezan a acelerar una partícula cuántica hasta que alcanza la velocidad de la luz. Y van en direcciones opuestas. Y en el instante justo las hacen colisionar para crear o recrear esos primeros momentos para poder ver de qué tratan estas leyes fundamentales.
hasta que reconozcan el papel de la conciencia en ese momento, en ese instante, yo creo que nos vamos a quedar muy cortos con esta historia fundamental, con esta historia de la creación. Llevamos 300 años buscando, usando las mejores mentes, el mejor equipo, la mayor cantidad de dinero de financiación del gobierno y no lo hemos encontrado en 300 años. ¿No te dice eso que tal vez no estamos en el camino correcto? Porque a mí me dice eso. Y siguen construyendo máquinas más rápidas y aprendemos mucho, pero no les dicen lo que quieren saber porque han dejado esa parte fuera. La parte que han dejado fuera, que es donde esto es interesante, es que los experimentos cuánticos han demostrado que las partículas se comportan de una manera cuando nadie está mirando y se comportan de otra manera cuando alguien está mirando. Y ver ahí a un montón de científicos franceses y suizos observando este momento fundamental de la creación, la pregunta es, ¿qué efecto están teniendo ellos? Así que no creo que vayan a obtener lo que están buscando. Están buscando el bosón de Higgs, la partícula de Dios, y hay grandes canciones escritas sobre el bosón de Higgs. Creo que van a escribir muchas más porque la respuesta no va a estar ahí. ¿Es una pérdida de dinero? Bueno, no lo es. No es un desperdicio de dinero porque nos dice dónde nos equivocamos. Nos está diciendo lo que no funciona. Y estamos aprendiendo mucho sobre el universo en el proceso de hacerlo. Y claro, algo interesante también. Una de las cosas interesantes es que están creando agujeros negros en el proceso. Y la pregunta es, si creas un agujero negro en un laboratorio, ¿hasta dónde llega? ¿Cuánto dura? ¿Y qué consume? ¿No? Hubo en su día una pregunta muy similar cuando hicieron la primera reacción nuclear en cadena en Chicago, de todas partes en medio de América. Cuando tuvieron la primera reacción en cadena controlada, dijeron, ¿podemos detener esta cosa o va a seguir y seguir hasta que haya una nube en forma de hongo, de champiñón sobre Chicago? Y dijeron, bueno, sobre el papel parece que va a ir bien. Pues aquí dicen lo mismo con el colisionador. Dicen, ¿es peligroso crear un agujero negro? Bueno, sobre el papel, en teoría, parece que es bastante seguro. No sé. Gracias. Esta es la última pregunta. Tenemos que hacer algunas entrevistas y vamos a organizar también esto online con untangledfm.com, es gratuito. Joe, esta es una pregunta genial, me encanta. ¿Cuál es la diferencia, si es que existe, entre aprender la técnica del reparenting para ayudar a este niño interior dañado a través de la compasión y el entendimiento o entrar en la conciencia pura y recablear nuestro cerebro a través de la meditación? ¿Lo he entendido bien? ¿Me hablas de ser padres? De la técnica reparenting, de trabajar con el niño interior. Sanar con el niño interior. No hablamos de niños, hablamos... ¿Y entonces cuál es la diferencia entre eso, hacerlo con compasión y entendimiento, o entrar en la pura conciencia y recablear el cerebro a través de la meditación? Bueno, los niños, cuando se están desarrollando, los 2 primeros años de la vida de un niño, sus ondas cerebrales están básicamente en delta, es decir, que están dormidos con los ojos abiertos. Y a medida que empiezan a interactuar con su entorno, sus ondas cerebrales cambian a zeta. Y zeta es como ese estado crepuscular en el que tienes experiencias místicas. Pero los primeros 6 años de vida de un niño están totalmente en el subconsciente, en la mente subconsciente, porque eso es lo que hacen esos patrones de ondas cerebrales. Y entonces toda su atención está en su mundo interior, en lo que sienten internamente. Y tienen experiencias que les ocurren, y cuando la experiencia ocurre, prestan atención a sus sentimientos. Ese es el modus primario para ellos. Y cuando se sienten alterados, comienzan a mirar a través de sus sentidos fuera de ellos para ver quién o qué lo causó. Y ese evento en sí mismo se llama memoria asociativa. Así que durante los primeros 6, 7, 8, 9 años de nuestra vida, nuestras ondas cerebrales se mueven hacia alfa y luego beta. Y cuando llegamos a beta hemos desarrollado más o menos una mente analítica. Y la mente analítica sirve entonces como filtro, como barrera, que separa la mente consciente de la subconsciente. Pero esa experiencia ya está codificada en un sistema de memoria llamado sistema de memoria implícita, que se almacena en nuestro subconsciente. Así que no sabemos por qué nos comportamos de la manera que lo hacemos el resto de nuestra vida, por los eventos que nos han sucedido, pero estamos operando
en un nivel muy fundamental equivalente a la emoción que hemos experimentado. Otra manera de decirlo es que en el momento en el que te metes en situaciones que traen emociones similares a las que te han marcado desde el pasado, vuelves a ser ese niño de 7 años y te comportas de una manera muy limitada, porque eso es todo lo que sabes. Nadie te ha enseñado a aprender y a crecer. Así que la gente hace todos estos psicoanálisis y diferentes tipos de terapias y muchas veces nunca se llega al núcleo, porque nunca se llegan o llegan más allá de su mente analítica para hacer esos cambios. ¿Tiene sentido? Así que hay técnicas y maneras de empezar a bajar el volumen de esas emociones que literalmente tienes almacenadas en ese sistema. Y cuando empiezas a bajar el volumen de esas emociones dentro del sistema, empiezas a restaurar el sistema. Y el producto final se llama sabiduría, porque una memoria que no tiene carga emocional se llama sabiduría. Y así es como crecemos y aprendemos. Ahora, en el trabajo que hemos hecho una y otra vez, la mayoría de las personas lo que hacen es que tienen una situación emocional que sucede en su vida y las emociones son registros del pasado. Y entonces analizan y piensan dentro de esa emoción. Así que están pensando en el pasado. ¿Sigues conmigo, no? Cuando estudiamos sus ondas cerebrales y estudiamos el cerebro funcionalmente, cuando hacen eso, su cerebro siempre empeora. Su cerebro se desequilibra más. Porque son las hormonas del estrés las que empiezan a sobreexcitar o hacer que el cerebro se excite o se agudice, se potencie. Y cuando el cerebro está potenciado, y hablaré de ello este fin de semana, cuando tú te enfrentas a una amenaza o algo en tu vida que es potencialmente peligroso, en el momento que pasa eso, empiezas a anclar la conciencia en el cuerpo, te vuelves muy consciente de tu cuerpo porque hay peligro ahí fuera. Te vuelves súper consciente de los objetos y cosas de tu entorno porque hay algo peligroso ahí fuera. Y empiezas a obsesionarte con el tiempo. Y ahora cuando haces eso, tus ondas cerebrales cambian y toda tu atención va al mundo exterior porque ahí es donde está el peligro. ¿Tiene sentido? Así que el 70% del tiempo la gente permanece en ese estado. Este es un hecho científico. Así que cuando hemos estudiado a la gente en estados alterados, hemos visto que cuando analizan su vida, lo típico de ¿qué hago? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? Cuando lo hacen dentro de esa emoción, de lo que sea que les mantiene anclados al pasado, nunca generan un cambio realmente. Pero hemos visto, sin lugar a dudas, una y otra vez, que cuando una persona entra en un estado alterado, cuando se va a su interior y se convierte en nadie, en ninguna persona, en ninguna cosa, en ningún lugar, en el no tiempo, ese es el momento en el que se convierten en pura conciencia. Ese es el momento en el que ya no se asocian a este espacio-tiempo y simplemente atraviesan la puerta del campo cuántico. Ahora, para eso significa que para que tú cambies tu cuerpo, si tienes una enfermedad, tienes que ir más allá de tu cuerpo. Para que cambies algún aspecto de tu personalidad, tienes que ir más allá de la personalidad en este programa. Tienes que ir más allá de ese alguien. Si vas a crear algo o a cambiar algo en tu vida, tienes que ir más allá de tu asociación a cosas conocidas, a lugares conocidos de tu vida. Y si vas a crear algún evento nuevo en un tiempo futuro, tienes que ir más allá de la anticipación del futuro basándote en el pasado. Y cuando la gente hace eso, cuando son conciencia pura, ese es el momento en el que el cerebro literalmente puede cambiar en cuestión de segundos. Porque ahora el operador ya no está inmerso en la materia. Ahora el operador está empezando a manipular la materia desde un nivel diferente de la mente. Y entonces la gente puede puede sanar su niño interior haciendo su trabajo de niño interior, superando emociones. Y esto requiere una cierta cantidad de conciencia, de conocimiento, requiere una cierta cantidad de metacognición, de mindfulness, de atención plena para observar quiénes están siendo y empezar a modificar sus comportamientos y superar algunas de estas emociones que les mantienen anclados al pasado. Pero para hacerlo de una forma muy rápida, y lo hemos visto una y otra vez, la persona tiene que ir más allá de su cuerpo, de su entorno y de su tiempo. Y ahí es cuando de repente la conciencia se convierte en el epifenómeno de la materia. Y una persona puede tener una experiencia instantánea que le cambia, porque ahora ya está en el sistema operativo. Y os mostraré algunos escáneres cerebrales que probablemente os dejarán boquiabiertos porque no hablamos de monjas, ni de monjes budistas, ni de académicos, ni de rabinos cabalistas. Hablamos de gente común y corriente, como tú,
haciendo algo poco común. Y la cantidad de energía que estamos registrando en su cerebro no la hemos visto nunca en un experimento científico hasta la fecha. Lo que significa que esa persona estaba teniendo una experiencia interna completa que trasciende cualquier experiencia pasada. Están teniendo un momento tan trascendente que la experiencia en ese momento está reorganizando los circuitos de su cerebro. Y el producto final de la experiencia se llama emoción. Están sintiendo asombro, maravilla y amor y alegría y están activando nuevos genes de formas nuevas. Y ese es el momento en el que el pasado literalmente se borra del cuerpo. Hemos visto cómo cambian tumores, hemos visto fibromas que desaparecen, hemos visto ansiedad, depresión, esclerosis múltiple, lupus, cambiando en un instante cuando la persona literalmente se conecta tan profundamente con el poder dentro de ella. Y ese es el momento en el que el proceso de recableado puede ocurrir instantáneamente. Ahora bien, eso no siempre ocurre así. Otras veces tienes que estar ahí. Hay personas que han hecho nuestro trabajo, sus meditaciones durante 3 años y les ha llevado 3 años sanar su enfermedad. Pero ¿sabes qué? Deseaban esa curación más que dormir. Deseaban esa curación más que sus compromisos sociales. Deseaban esa curación más que el café de por la mañana. Lo querían más que cualquier otra cosa. Y querían conectarse con lo divino cada día. Y querían beber de un pozo más profundo y dijeron: no quiero del desayuno, no quiero el café. No me importa mi teléfono móvil ni mi internet. Te quiero a ti, al poder dentro de mí. Tenemos una cita. Y voy a comulgar contigo y voy a conectar contigo. Y no hay nada más importante en este mundo, en este momento, que esto. Y cada día superaban un pequeño aspecto de sí mismos. Entregaban un trozo de su ser limitado para unirse al ser más grande. Y seguro que fue duro, y seguro que tuvieron dudas, y seguro que estaban inseguros, y seguro que ciertos días no tenían ganas porque se enfrentaban a una dolencia muy grave. Pero cada día lo hacían, lo han hecho. Y después de un periodo de 3 años superaron esa enfermedad o lo que tuvieran, la dolencia, y le preguntas a esa persona: ¿qué pasó con la enfermedad o con la dolencia? Y te dirán: fue mi mejor maestro. ¿Y tu padre qué pasó, que era alcohólico y te maltrataba? Fue mi mayor lección. ¿Y qué pasa si piensas ahora en tu padre? ¿Tienes alguna carga? No. Y yo diría: bueno, ahora tienes sabiduría, porque un recuerdo sin carga emocional es sabiduría. Y si el trabajo del alma es abrazar lo desconocido y crear nuevas experiencias, si estamos viviendo siempre bajo las mismas emociones, adictos a los mismos movimientos cada día, ¿cómo puede el alma ir a una aventura hacia el futuro si está apegada emocionalmente al pasado? Por eso el pensamiento positivo no funciona si la persona está literalmente anclada al pasado emocionalmente. Y por eso cuando la gente empieza a abrir su corazón, y Greg hablará de esto y yo también, y tenemos muchísimos datos que muestran lo poderoso que somos y lo conectados que estamos con la persona del otro lado de la sala, cuando abres tu corazón, cómo afecta a esa persona, y lo hemos medido, que estamos unidos a un campo invisible más allá del espacio y el tiempo, pero no cuando te sientes ansioso o cuando te sientes enfadado, no cuando te sientes frustrado o cuando juzgas, porque en realidad estás obteniendo del campo que rodea tu cuerpo y reduciendo tu campo. Pero cuando abres el corazón, cuando empiezas a respirar a través de ese centro, cuando te sientes seguro, el campo alrededor de tu cuerpo puede llegar a 9 metros de ancho, y eso es ciencia. Y ahora eres más energía y menos materia. Y ese fenómeno no local empieza a tener un efecto en todas las personas con las que has interactuado. Así que, entonces, sabemos que cuando la gente empieza a olvidarse de esos estados, a esos estados emocionales antiguos, si la emoción es lo que estaba activando el gen de manera equivocada, si la emoción es un registro del pasado, en el momento en que la persona supera esa emoción ya está libre para crear un futuro nuevo ahora. Y según el modelo religioso, ha nacido de nuevo en esta misma vida. Wow, solo quiero comprobar hasta qué punto le dais valor a esta conversación, a este hilo de conversación. Si le dais mucho valor, levantaos, poneos de pie. Sé que esto es muy poco británico. Es muy poco británico. Ahora, un gran aplauso. Un gran aplauso. Voy a sacar una foto de todos.